Hola a todos, mi nombre es Jimena Morales Herrera, soy estudiante de Ingeniería Industrial para la Dirección de la Universidad Anáhuac Querétaro y en este video les compartiré el análisis de un artículo científico titulado Evaluation of Energy Potential in a Landfill Through the Integration of a Biogas Solar Photovoltaic System, publicado en 2025 por investigadores de la Universidad Autónoma de Chihuahua y otras instituciones mexicanas. En términos generales, este estudio se enfoca en el relleno sanitario metropolitano de Chihuahua y tiene la intención de evaluar la viabilidad técnica y ambiental de implementar un sistema híbrido que integra dos fuentes renovables complementarias: el biogás, generado por la descomposición de residuos, y la energía solar fotovoltaica, captada en la superficie del sitio. A continuación, presentaré el contexto y el objetivo del estudio para entender mejor su alcance y relevancia. En países como México, los rellenos sanitarios siguen siendo la principal forma de disposición final de residuos. Sin embargo, su operación genera gases como metano y dióxido de carbono, que contribuyen significativamente al cambio climático. Frente a esta problemática, los autores del artículo identificaron una oportunidad en el caso de Chihuahua, donde el relleno metropolitano, que recibe aproximadamente 1.250 toneladas diarias de residuos, presenta condiciones idóneas para evaluar el aprovechamiento energético del biogás, así como la viabilidad de instalar paneles solares en su superficie clausurada, como se ilustra en la figura. En respuesta a este contexto, el estudio plantea como objetivo principal evaluar el potencial técnico de un sistema híbrido de generación eléctrica mediante biogás y energía solar. De esta forma, a través de herramientas de modelado y simulación, los autores analizan distintos escenarios para demostrar que es posible transformar un espacio ambientalmente crítico, como lo es un relleno sanitario, en una fuente de energía renovable. Para evaluar la viabilidad del sistema híbrido propuesto, los autores diseñaron una metodología basada en modelación matemática y simulación digital, aplicada a dos celdas del relleno sanitario con características operativas diferentes. El análisis se centró en dos aspectos clave. Por un lado, la estimación del biogás generado a partir de los residuos depositados y por el otro, la simulación del potencial solar fotovoltaico en la superficie disponible. Con base en estos dos enfoques, los autores desarrollaron proyecciones energéticas para el año en curso, con el propósito de estimar el desempeño teórico del sistema híbrido en condiciones reales del sitio. En cuanto a la estimación de biogás, se aplicaron dos modelos ampliamente reconocidos en estudios de este tipo. El primero fue el ANGEM, desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que utiliza ecuaciones cinéticas de primer orden para calcular la generación de metano en función del tiempo. El segundo fue el modelo mexicano de biogás, una adaptación local que incorpora variables específicas como el tipo de residuos, las condiciones climáticas y características operativas del sitio. Ambos modelos se complementaron con mediciones directas en campo, utilizando el equipo Biogás 5000, que permitió registrar concentraciones de metano, dióxido de carbono e hidrógeno sulfurado en diferentes puntos del relleno sanitario. De forma paralela, se evaluó el potencial de generación eléctrica mediante energía solar. Para ello, se utilizó el software Heliscope, una herramienta especializada que permite modelar el comportamiento de sistemas fotovoltaicos bajo condiciones específicas. A través de este software se analizaron distintas configuraciones de instalación sobre la superficie de las celdas del relleno, considerando factores como la orientación de los paneles, inclinaciones óptimas, pérdidas por sombreado y condiciones del terreno. Estos datos permitieron estimar la capacidad instalada viable y la producción eléctrica anual esperada, lo cual fue esencial para dimensionar el aporte fotovoltaico dentro del sistema híbrido. Posterior a la definición de la metodología, los autores decidieron comenzar por el análisis del biogás, ya que es la fuente de energía más directamente asociada con el funcionamiento del relleno sanitario. En la tabla que se muestra en pantalla, se resumen las mediciones realizadas en distintos puntos de muestreo del sistema de chimeneas de la celda 1. Como se puede observar, las concentraciones de metano se mantuvieron entre el 43 y 54%, lo cual es bastante favorable, considerando que el mínimo recomendado para su aprovechamiento energético es del 40%. Además, los niveles de sulfuro de hidrógeno se mantuvieron bajos, lo que indica que el gas captado puede usarse sin representar un riesgo operativo para los equipos.
La celda 1, clausurada desde 2005, es la única que cuenta con infraestructura básica para el manejo del biogás, como las chimeneas de venteo que permitieron realizar las mediciones presentadas en la tabla anterior. En la gráfica que se muestra en pantalla, se observa la proyección de generación de energía de esta celda. El pico fue en 2017 y para este año se estima una recuperación cercana a 1.600 metros cúbicos por hora, con un potencial de hasta 2.6 megavatios. También se evaluó su superficie para instalar paneles solares y el diseño mostrado en pantalla permitiría generar hasta 15 megavatios adicionales. En conjunto, estos resultados confirman que la celda 1 tiene alto potencial para integrar ambas fuentes de energía. Por su parte, para analizar el potencial de la celda 2, que a diferencia de la primera, sigue en operación y no cuenta con infraestructura para la captura de biogás, se empleó el modelo MMD, con el cual se proyectó que alcanzaría su pico de generación en 2025, con una recuperación estimada de casi 2.000 metros cúbicos por hora de biogás, lo que equivale a un potencial de 3.4 megavatios. De igual forma, se propuso un diseño fotovoltaico para su superficie, con capacidad de generar hasta 12.6 megavatios adicionales. En pantalla se muestra la distribución planteada considerando accesos y zonas técnicas. En conjunto, el sistema híbrido alcanzaría hasta 27 megavatios de capacidad instalada al sumar el potencial del biogás y la energía solar en ambas celdas. Pero más allá del valor técnico, esta propuesta ofrece beneficios reales para la comunidad de Chihuahua, como la generación de energía limpia a nivel local, la disminución de emisiones contaminantes y el aprovechamiento de un terreno urbano que de otra forma sería inutilizado. No obstante, su implementación también requiere de una inversión en infraestructura para captación, conexión a la red eléctrica y gestión técnica especializada, condiciones que deben considerarse desde la etapa de planeación para garantizar la viabilidad de un proyecto como este. Tras analizar el potencial técnico y los beneficios proyectados, los autores concluyen el estudio destacando el valor de este tipo de propuestas en contextos urbanos como el de Chihuahua, señalando que los rellenos sanitarios, cuando se gestionan de manera estratégica, pueden convertirse en espacios productivos para la generación de energía renovable. De igual forma, destaca la importancia de combinar herramientas de simulación con datos reales para sustentar decisiones de inversión y diseño, y reconocen que para hacer viable este tipo de proyectos se requiere de infraestructura adecuada, incentivos ambientales y una visión integrada de gestión energética y de residuos. Después de revisar los resultados del artículo y a manera de conclusión individual, quise reflexionar sobre la relevancia de este tipo de estudios en el contexto actual de México, donde los rellenos sanitarios siguen siendo una práctica común, pero con importantes desafíos. Elegí este artículo porque considero que un sistema híbrido, como el propuesto, podría implementarse en ciudades como Querétaro, de donde soy originaria, donde el crecimiento urbano y la gestión de residuos exigen soluciones sostenibles. Además, me pareció valioso que el enfoque del estudio se alinee con los objetivos de desarrollo sostenible, al proponer una alternativa energética limpia, viable y con impacto local. Para terminar, este artículo refleja el tipo de soluciones que estudiamos a lo largo del curso, sostenibles, técnicamente viables y con impacto real en su contexto. Me despido de esta materia con una visión más clara sobre el papel de la energía en la transformación de entornos urbanos y con las herramientas necesarias para seguir proponiendo soluciones responsables desde la ingeniería para satisfacer nuestras necesidades energéticas. Sin más, muchas gracias por su atención.